Vamos a comenzar hoy con el punto 3 de la unidad 2 del programa de teoría social. Vamos a hacer la presentación de Max Weber, la propuesta de la sociología comprensiva de Max Weber. Para eso vamos a compartir la presentación de un Power que nos va a ir guiando. Bueno, acá tenemos, digamos, los puntos que vamos a trabajar en esta subunidad, el punto 3 de la unidad temática número 2. Max Weber, la sociología comprensiva. En esta presentación vamos a dedicarnos a la presentación del autor, una breve reseña biográfica, una ubicación contextual del autor y la presentación de su propuesta para constituir una disciplina científica de la sociología, una sociología particular, la sociología comprensiva. Bien, Max Weber nació en 1864 en Erfurt, Turingia, Alemania. Fue el primero de 7 hijos de la familia Weber. Uno de sus hermanos, Alfred Weber, también se dedicó a la sociología y fue un conocido sociólogo en el ámbito de la sociología de la cultura. Bien, Weber, sus padres, digamos, constituían una familia acomodada dentro de esta sociedad. Su padre era jurista y político y tenía un cargo como magistrado, y su madre era una practicante religiosa del calvinismo. En 1868 la familia se traslada a Berlín, donde su padre ha obtenido una banca como diputado del Partido Nacional Liberal. Digamos, dentro del liberalismo era un ala conservadora dentro de, digamos, esas ideas liberales. Bien, Weber va a realizar sus estudios secundarios, que culmina en 1882, luego cumple un año de servicio militar y en 1884 va a estudiar Derecho en la Universidad de Berlín, donde concluye sus estudios en 1886 y comienza a ejercer como abogado. Antes de continuar con esta reseña biográfica, es importante tener en cuenta el marco histórico en el que se desarrolla la vida de Weber. En 1864, cuando Weber nace, Alemania, a diferencia de otros estados europeos, formaba parte de una confederación de reinos. Uno de los más importantes era el reino de Prusia, cuyo canciller Bismarck va a ser el artífice de la unificación alemana, de la unificación de todos esos territorios que van a dar lugar en 1870 a la unificación bajo el imperio alemán de todos los territorios. El emperador va a ser Guillermo I y el canciller Bismarck, un terrateniente que va a ser, digamos, uno de los que va a impulsar el proceso de industrialización. Así como la unificación alemana, digamos, se produjo mucho más tarde que la de otros países europeos y bajo la forma de un imperio, así también fue tardío el proceso de industrialización que comenzó a mediados del siglo XIX y que va a tener un ritmo muy acelerado y va a llegar a Alemania a ser un país industrializado con una importante industria de base. Esto se debe a que este proceso de industrialización fue impulsado desde el mismo Estado, que adoptó políticas proteccionistas y otorgó créditos a los industriales.
Por otra parte, digamos, pensemos que a fines del siglo XIX el movimiento obrero era muy importante, ¿no es cierto? Y con características revolucionarias. Esas convulsiones que se daban en toda Europa también se producían en Alemania. Entonces, con la finalidad de frenar el avance del movimiento obrero, el canciller Bismarck impulsó leyes, por un lado, antisocialistas y por otro lado, creó un estado de bienestar con una legislación social muy avanzada, que garantizaba la seguridad social. Esto, digamos, fue también una marca importante de la política alemana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Weber, digamos, va a realizar sus estudios y sus intervenciones en función también de las preocupaciones y de la situación de la época. Entonces, como decíamos, en 1886 él empieza a ejercer como abogado y también va a seguir sus estudios, se va a doctorar en la Universidad de Berlín con una tesis sobre la evolución de las compañías comerciales del medioevo. Y luego publica en 1892 su tesis de habilitación para la universidad que va a ser sobre la historia agraria romana y sobre el estudio que hizo sobre la situación de los campesinos al este del río Elba en Alemania. Es interesante ver que en estas primeras investigaciones él se está ocupando de la economía agraria y también le va a interesar cómo se organizan los trabajadores del campo, considerando que es importante la sindicalización de los trabajadores del campo justamente para defender sus derechos. Pensemos que Alemania tiene en ese momento una fuerte producción agraria y que los terratenientes ocuparon un lugar central, tanto impulsando las políticas de Estado y la unificación alemana como en relación a la industrialización. Y la industrialización en el campo fue uno de esos, de las marcas de esas políticas y de esas características. Bien. En 1893, Weber es designado profesor de Derecho en la Universidad de Berlín. Y es en ese año cuando, digamos, adquiere una independencia económica en relación a su familia que contrae matrimonio con una prima lejana, Marian Schnitger, que, bueno, se la conoce como Marian Weber, y que va a ser quien, a la muerte de Weber, publique una biografía sobre el autor que es la más completa que se conoce. Por otra parte, debemos destacar que Marian acompañó a Weber durante toda su trayectoria y no solamente que lo acompañó, sino que compartió el círculo intelectual que lo rodeaba. Y bueno, y a partir de que estabilizan su estancia en Heidelberg, ellos en la última etapa de la producción de Weber van a iniciar una serie de reuniones los domingos en la casa de los Weber, en donde Mariam era la anfitriona, y allí se contactaban con intelectuales de la época, filósofos, sociólogos y artistas. Y en ese marco es que Marian también se conecta con otras mujeres feministas de la época y publica varios artículos sobre ese tema. Entonces, en ese sentido, ella también estuvo preocupada por la actividad intelectual. En 1894 ocupa una cátedra en Friburgo, luego una cátedra de Economía Política en Heidelberg, y 1897 es un año decisivo en su historia porque, bueno, protagoniza una fuerte discusión con su padre y a partir de allí el padre muere y Weber entra en una profunda depresión porque no pudo superar esa situación, ¿no es cierto? Entonces esto lo va a alejar de sus actividades académicas por varios años y va a viajar por Italia, también va a estar un tiempo internado
Y bueno, fue un periodo en donde su producción se detuvo. En 1903 se empieza a recuperar y funda, junto a otros sociólogos, una revista muy importante de la época, Archivos en las Ciencias Sociales y la Política Social, en la que él mismo publicará importantes trabajos, como el que publica en 1904 sobre la objetividad de los conocimientos sociológicos y sociopolíticos. Bueno, en 1904 viaja a Estados Unidos y ahí también va a dar una conferencia sobre capitalismo y sociedad rural en Alemania. Por otra parte, ese mismo año va a publicar la primera parte de su estudio sobre la religión, que se va a titular La ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuya segunda parte aparece en 1905. Nosotros vamos a trabajar algunos puntos de esta obra, que es muy importante y que da inicio a otro de los temas que van a ser abordados por el autor y que están comprendidos en lo que podríamos considerar la sociología de las religiones. Y allí, digamos, en esta primera obra, él va a hacer una articulación entre la ética protestante y el capitalismo. Y luego va a iniciar estudios sobre las religiones, un estudio comparativo, ¿no es cierto?, en donde trabaja sobre las religiones orientales incluso. Bien, en digamos, posteriormente a este viaje a Estados Unidos, lo que se va a destacar en su trayectoria es también su intervención política, porque él durante la Primera Guerra Mundial, que se da entre 1914 y 1918, va a formar parte de un hospital militar en donde va a colaborar allí en la administración de ese hospital militar. Y luego, cuando finaliza la guerra, en 1918, él va a intervenir también va a colaborar en el armisticio, es decir, en el Tratado de Paz y en la redacción de la Constitución de la República que se va, digamos, a establecer a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esa intervención de Weber se da en el marco de la derrota de Alemania en la guerra, que trae como consecuencia, ¿no es cierto?, una serie de sanciones por el hecho de haber perdido la guerra, entre ellos, digamos, la pérdida de territorios, el desmembramiento del imperio alemán y una derrota política que es producto también de toda esa situación de la firma del armisticio y de las sanciones económicas y militares que se le imponen, que generan, digamos, una desestabilización política en Alemania, en la que el emperador Guillermo II va a renunciar y va a quedar a cargo de Alemania el líder del Partido Socialdemócrata, un partido socialista. En esas circunstancias, digamos, de crisis económica, política y de levantamientos sociales, es que Ebert, que es líder del Partido Socialdemócrata, va a quedar debilitado y va a pedir apoyo militar, por lo cual va a haber una ruptura en la socialdemocracia
y va a haber movimientos revolucionarios con la fundación del Partido Comunista por aquellos que se oponen al gobierno de Ebert. Entonces, en ese marco es que se produce la redacción de la constitución de esta nueva República de Weimar, que va a ser una república que se genera a partir de la derrota y que va a ser una república bastante débil políticamente. A partir de, entonces en 1918, Weber tiene esta participación política, luego en 1920 ya muere a partir de, o como consecuencia, digamos, de una neumonía, de una enfermedad que lo va a dejar en muy malas condiciones y termina muriendo. Después de su muerte, entre 1921 y 1922, se recopilan y publican una serie de estudios que fueron realizados en la última etapa, que fueron escritos en la última etapa de su vida y que se publican como Economía y Sociedad. Nosotros vamos a trabajar también en la materia algunos fragmentos de Economía y Sociedad en donde él elabora sus principales conceptos sociológicos, es decir, delimita el objeto de la sociología y describe cuál va a ser el método de la sociología. Bien, esta propuesta teórica de Weber, es decir, Weber a lo largo de toda su trayectoria se va a ocupar por hacer estudios sobre la sociedad y también su preocupación fundamental para muchos de los comentaristas fue el problema de la objetividad en las ciencias sociales. Justamente la producción teórica de Weber está centrada en la posibilidad de pensar una sociología científica, pero dentro del marco de formación que él tiene, que es el marco de pensamiento, del pensamiento alemán de esa época. Él se forma en el neocantismo, es decir, es un pensador neocantiano, por lo tanto no va a adherir a las ideas positivistas que se desarrollaron en otros lugares, como por ejemplo en el caso de Francia con Durkheim. Bien, entonces tenemos que comprender la propuesta teórica de Weber en el marco de las discusiones metodológicas que se daban en la Alemania de la época, que venía, digamos, de una tradición, como decíamos, neocantiana. Justamente en el siglo XIX entran en crisis los presupuestos de la escuela histórica alemana, que era predominante y que consideraba que la historia era el principal fundamento del conocimiento de las acciones humanas. Entonces, se desarrollaron así la Escuela Histórica del Derecho, la Escuela Histórica de la Economía, en donde el fundamento de toda la comprensión de los fenómenos estaba dado por el conocimiento de la historia de esos acontecimientos. Esto entra en crisis y así se empieza a discutir cuál es el lugar de las ciencias sociales, que son diferentes a las ciencias naturales. Por lo tanto, es impensable asimilar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Bien, en este caso hay tres propuestas teóricas que van a influir en las definiciones metodológicas de Weber. Por un lado, las de Dilthey. Dilthey va a hacer una división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Y plantea justamente que las ciencias del espíritu debían estudiarse desde una perspectiva histórica que permita interpretar su significado. En cambio, las ciencias de la naturaleza o las ciencias naturales explican los fenómenos en términos de causa-efecto. Él va a decir que las ciencias del espíritu deben estudiarse de otra manera. ¿Por qué? Porque las ciencias de la naturaleza estudian fenómenos que son diferentes
al sujeto que las estudia. En cambio, los fenómenos de las ciencias del espíritu se identifican con el sujeto que los estudia. Por lo tanto, las ciencias del espíritu pueden comprender a partir de la introspección. Esa sería la diferencia. Con respecto a Windelband va a hacer una diferenciación entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Y va a plantear justamente que los fenómenos de la naturaleza son radicalmente distintos, ¿no es cierto?, a los fenómenos culturales que están relacionados con valores. Por lo tanto, los métodos deben ser diferentes. Las ciencias naturales tienden a generalizar y a formular leyes. Esas son las ciencias nomotéticas. En cambio, las ciencias ideográficas estudian la individualidad de cada cultura. Entonces, allí van a estudiar fenómenos contingentes que son variables y que son justamente singulares. Estas son las ciencias ideográficas. Con respecto a Ricoeur, él va a plantear la diferenciación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. Y va a decir que los fenómenos culturales se producen en relación a valores. En cambio, a diferencia, ¿no es cierto?, de los fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, los métodos deben ser diferentes, ¿no es cierto? Las ciencias naturales van a tender a generalizar, las ciencias de la cultura van a tender justamente a individualizar y van a tomar, van a comprender cada cultura de acuerdo a sus valores y van a tener en cuenta los estudios a nivel de los individuos históricos, que tienen aspectos. ¿Por qué individuos históricos? Porque tienen aspectos que son particulares y que no se pueden identificar con los de otra cultura. Cada cultura tiene sus propios valores y entonces las ciencias de la cultura estudiarán individuos históricos. Esto, digamos, estos antecedentes los vamos a encontrar en la propuesta teórica de Max Weber, formulado sobre todo esta idea de estudiar individuos históricos, de pensar que la sociología como ciencia de la cultura es una ciencia en relación a valores. Justamente tomando algunos párrafos escritos, publicados por Weber, podemos encontrar algunas de estas afirmaciones que se emparentan con los antecedentes del marco cultural de su época. Dice Weber, hemos designado ciencias de la cultura a aquellas disciplinas que procuran conocer los fenómenos de la vida en su significación cultural. La significación de la configuración de un fenómeno cultural y su fundamento no pueden ser obtenidos, fundados y vueltos inteligibles a partir de un sistema de conceptos legales, por perfecto que fuere. En efecto, presuponen la relación de los fenómenos culturales con ideas de valor. El concepto de cultura es un concepto de valor. Aquí tenemos, digamos, una afinidad muy clara con lo que estuvimos viendo de los autores anteriores, ¿no es cierto? Esta idea de que es una ciencia de la cultura. Weber va a decir, somos hombres de cultura, capaces de darle significado a lo que hacemos. Por lo tanto, si nosotros estudiamos los fenómenos de la cultura, vamos a encontrar una significación y que siempre va a estar ligada con ideas de valor. En ese sentido, el objeto de la sociología es comprender el sentido y no, digamos, describir, generalizar, comprender el sentido de las acciones sociales. La cultura, dice Weber, es entendida como una cesión limitada de la infinitud desprovista de sentido del acaecer universal, a la cual los seres humanos otorgan sentido y significación. Aquí aparecen algunos aspectos que son interesantes, es decir, esta idea de que
La cultura es una sección limitada de la infinitud desprovista de sentido. Es decir, es el hombre el que pone sentido a los fenómenos, ¿no es cierto? El que otorga sentido y significación a los fenómenos. De ello resulta que todo conocimiento de la realidad cultural es siempre un conocimiento bajo unos puntos de vista específicamente particulares. En la infinidad de posibilidades y de puntos de vista, el investigador va a enfocar los fenómenos de acuerdo a su propio interés y va a darle una significación a partir de allí. Ya vamos a precisar un poco estas cuestiones. Entonces, para intentar sistematizar esta presentación de la sociología comprensiva. La sociología, va a decir Weber, es una ciencia de la realidad, estudia la realidad. ¿Y cómo piensa Weber como neocantiano la realidad? La realidad es infinita frente a la mente finita del investigador, es decir, no se excede. La realidad es caótica, no tiene leyes y es infinita. Entonces, lo que puede hacer el investigador, que tiene una mente finita, es hacer un recorte de esa realidad para poder estudiarla. Ese recorte va a ser definido por el mismo investigador de acuerdo a su propio interés. La singularidad de los fenómenos estudiados tiene que ver con esta idea de pensar que lo que entonces el investigador estudia, lo que selecciona para estudiar, es un individuo histórico. Porque justamente, digamos, estudia fenómenos culturales, fenómenos humanos. Entonces estos fenómenos no obedecen a leyes, son siempre particulares. Entonces siempre va a estudiar un individuo histórico. La realidad, como decíamos antes, es caótica, es decir, no obedece a leyes preestablecidas. Entonces, digamos, la realidad está ahí y es el investigador el que le pone sentido. La realidad no es la que tiene sentido en sí misma, sino que es el investigador el que va a atribuirle un sentido a la realidad. La realidad es caótica, no obedece a leyes preestablecidas. Hay múltiples causas. Weber va a hablar de la pluricausalidad en las ciencias sociales. No hay, digamos, una determinación causal, no hay causas determinantes. Entonces, entre la multiplicidad de causas que pueden generar un fenómeno, el investigador va a hacer una imputación causal de acuerdo a lo que él considere que le explica más ese fenómeno como él lo quiere comprender. Entonces, la imputación causal la hace el investigador estableciendo las conexiones de sentido. Y esto, digamos, es muy importante porque es la base de el procedimiento, de la perspectiva teórica que tiene el autor, y esto lo va a llevar a su procedimiento metodológico. ¿Cómo hacer para conocer esta realidad singular, caótica, en donde el investigador mismo es el que tiene que atribuir el significado? Y en ese sentido, para, digamos, simplificar un poco y sistematizar lo que después vamos a ir viendo más puntualmente a lo largo de los textos, podríamos decir que el procedimiento metodológico depende, por un lado, de la subjetividad del investigador, en el sentido de que el investigador, dentro de esa realidad que lo excede, va a recortar un problema de acuerdo a su propio interés. Entonces, la subjetividad del investigador va a estar en el recorte de un problema de acuerdo a su propio interés. Ahora, ese interés del investigador no es absolutamente arbitrario, es decir, tiene que ver con la cultura en la que él está inmerso. Y entonces siempre va a depender de valores, de los valores de la época, es decir, va a estar su interés volcado hacia aspectos de la realidad que tengan alguna significación para él. Entonces, ese recorte del problema, si bien depende del interés del investigador, también es cierto que va a estar en relación con valores. Es decir,
como somos hombres de cultura, vivimos en una cultura, estamos imbuidos de valores y esos valores van a incidir en nuestra selección, en decir, esto me interesa más que esto otro, esto tiene más relevancia en este momento. Entonces, en ese sentido es que siempre el investigador va a estar actuando en relación con valores, porque no puede abstraerse de ese carácter cultural que tiene la propia sociedad. Pero, ¿qué pasa? Esa relación con valores no puede, digamos, impedir que uno tenga el objetivo de tener un conocimiento científico. Por lo tanto, el investigador debe proceder con cierta objetividad en su procedimiento para poder hacer una investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que garantiza para Weber la objetividad en las ciencias sociales? Lo que garantiza la objetividad en las ciencias sociales es, en primer lugar, la neutralidad valorativa. El investigador no debe emitir juicios de valor. Hay una diferencia entre pensar que alguien está en relación con valores. Siempre estamos, digamos, formamos parte de una cultura, entonces vivimos en medio de valores, no podemos despojarnos de los valores. Eso quiere decir que los investigadores actúan en relación con valores, pero es muy distinto a emitir juicios de valor. Lo que garantiza la objetividad en las ciencias sociales es el hecho de no emitir juicios de valor. El investigador no puede decir, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Simplemente debe intentar comprender lo que acontece. Entonces, la objetividad del procedimiento metodológico se va a garantizar a través de la neutralidad valorativa y del procedimiento racional cuando realiza la explicación de los fenómenos. Para eso, Weber va a utilizar como herramienta los tipos ideales, es decir, en la construcción de tipos ideales, que el tipo ideal es un concepto lógico, un concepto puramente racional, allí, en esa construcción racional, va a haber objetividad, ¿no es cierto? Entonces, esa construcción de tipos ideales le va a permitir después comparar el tipo ideal que construye, de acuerdo a lo que quiere investigar, con la realidad estudiada. En ese procedimiento metodológico rigurosamente racional y sin emitir juicios de valor, va a estar garantizada la objetividad en las ciencias sociales. Esto que estamos aquí esbozando lo vamos a ver más puntualmente cuando trabajemos el recorte de economía y sociedad en el próximo video. Por ahora dejamos presentada esta propuesta de sociología comprensiva que plantea Max Weber. Bien, hasta aquí entonces la presentación de Weber.